Los hechos tienen muchas versiones, pero solo una verdad. Quiero decirles que todas estas plazas se autorizaron en los 2 últimos sexenios. Quiero invitar a los delegados para que se unan, para que nos apoyen y no nos abandonen. Y no vamos a permitir la corrupción, quede muy claro. Nada de venta de plazas. Todo nuestro sindicato nos vendió. Porque en algunos casos hay delitos cometidos también por quien recibieron las bases. Operación Noticias, el espacio donde desentrañamos la historia, la política y la realidad que nos rodea. Las claves, los protagonistas y las consecuencias están aquí. Lo más cercano para mí a estas alturas, hermanito, lo más cercano a la felicidad es que mañana me hablaran y me dijeran que apareció tu cuerpo. Esta es una expresión que, mire, aquí tengo, donde Antígona González, una de las buscadoras que perdió a su hermano, lo expresó en una frase que llegó a impactar. Y me refiero a que hoy tenemos un programa especial, muy sentido, muy lleno de dolor, de rabia, de angustia, de encabronamiento con los cárteles, de encabronamiento con los delincuentes que lo hacen y de encabronamiento con las autoridades que por todos los medios y recursos posibles tratan de hacerse pendejos, darle la vuelta, evadir la responsabilidad que se tiene y señalar a quienes tuvieron a su cargo en su momento la responsabilidad de brindar la seguridad en el país y que no lo hicieron. El 5 de marzo pasado, apenas este mes, un grupo denominado Guerreros Buscadores de Jalisco, así es el nombre del grupo, recibieron una llamada anónima, dicen, se trasladaron a un rancho ahí en Jalisco, el rancho Izaguirre, y destaparon el horror. Vamos a ver el antecedente. Tras recibir un reporte anónimo, miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acudieron al rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de Teochitlán perteneciente a la Estanzuela, un pueblo a poco más de 1 hora de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, donde localizaron restos y fragmentos óseos en crematorios clandestinos. El día de hoy nos encontramos en una búsqueda en un predio que ya según se había cateado, y pues nos estamos percatando que se están encontrando varias fosas, crematorios, la localización, varios huesos. Ponte los guantes para que me muestres. Molares, placas, muestra, cuidado nada más. Dientes. En la finca de aproximadamente 11,000 metros cuadrados, que era utilizada para entrenar a personas que en su mayoría fueron reclutadas bajo falsas promesas de trabajo por el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró 3 hornos clandestinos, unos 400 pares de zapatos, cientos de prendas de vestir, maletas, mochilas, cartas, fotografías y un altar a la Santa Muerte, además de miles de fragmentos óseos humanos calcinados e inhumados, de los cuales hasta el momento se desconoce el número exacto. Sin embargo, se cree pudieran pertenecer a más de 1,500 personas. Nos llena de mucha tristeza ver todo esto. O sea, cómo terminan estas personas calcinadas. Ahorita pues se improvisa con los toldos. Porque no nos queda de otra. Las familias son las únicas que van a hacer ese trabajo con amor y con el corazón para poder rescatar cada pedacito de los huesitos que van saliendo. Después del hallazgo, el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco difundieron videos e imágenes de los objetos personales y prendas de vestir para que la ciudadanía en busca de sus familiares pudiera reconocerlas, por lo que a través de algunos reconocimientos, familiares denunciaron que por medio de falsas ofertas de trabajo, sus seres queridos fueron citados en terminales de autobuses de donde fueron privados de su libertad. La verdad,
Es una tristeza ver todo esto. Es una tristeza ver cómo terminan las personas que llegaron, yo creo, con una ilusión, no sé, un trabajo. Vuelvo a insistir, era una finca de reclutamiento y esto que sirva de conciencia para los jóvenes en especial, que a veces creen en ese tipo de trabajos que realmente lo que les ofrecen, ¿verdad? Que son mentira. El 18 de septiembre de 2024 se registró la primera intervención en el rancho tras un enfrentamiento armado en el que se detuvo a 10 presuntos delincuentes. Se rescataron a 3 personas y se aseguró un cadáver envuelto en plásticos. Posteriormente, el 29 de enero, otra operación reveló que el rancho funcionaba como centro clandestino de adiestramiento, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. En esa ocasión se detuvo a 38 personas, aunque 36 fueron liberadas al comprobarse que fueron víctimas de reclutamiento forzado. Informó Julia Vallarta. Bueno, mire usted, el rancho Izaguirre, que es este lugar macabro, está localizada en una región agrícola de Teuchitlán, Jalisco, en el estado de Jalisco. Y se habla o se ha dicho, aunque no han concluido las investigaciones y no se puede determinar efectivamente cuántas víctimas podrían calcularse que hay ahí. Se habla de 1,500. Veamos la nota. El rancho Izaguirre, una finca localizada en una región agrícola de Tehuichitlán, a 1 hora de camino desde la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México, es un terreno rectangular que está rodeado de muros perimetrales y posee alrededor de unos 10,000 metros cuadrados de extensión. Este lugar había sido asegurado e investigado por las autoridades federales y del estado de Jalisco en septiembre del año pasado, pero sus indagatorias no habían localizado los restos que encontraron los colectivos de personas desaparecidas. De acuerdo con el colectivo, el lote era utilizado para prácticas criminales por el cártel de Jalisco Nueva Generación, por lo que en él fueron hallados 3 hornos crematorios clandestinos, restos óseos, maletas, restos de droga, así como cientos de prendas de vestir y calzado que pertenecía a las víctimas. La Fiscalía de Jalisco informó que aproximadamente 1,500 cuerpos habrían sido incinerados en los hornos del rancho Izaguirre y publicó una lista con más de 400 objetos encontrados hasta ahora en las inmediaciones del lugar, con el objetivo de que los familiares de personas desaparecidas en la zona puedan posiblemente identificar artículos personales de sus seres queridos, informó Abisai Canseco. Bueno, y mire usted, aquí hay un dato interesante, hay una imagen de Google Maps que rescatamos y editamos para ver cómo este espacio, mire ahí, cómo va creciendo con el paso de los años y que estas imágenes satelitales documentan desde 2005 los cambios estructurales del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, evidenciando su transformación en un centro de adiestramiento que eso sí han coincidido todos los testimonios que sí es, o bueno, era un campo de adiestramiento y exterminio ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí en las imágenes, si usted está por Face viendo, se ve cómo va creciendo el lugar, cómo van creciendo las construcciones, y esto ha sido clave en las investigaciones actuales sobre su uso criminal, pues se ha señalado que esto es causa desde el gobierno de Felipe Calderón, pero pasó por el de Peña Nieto y pasó por supuesto, por el de Andrés Manuel López Obrador. Y mire, le comento, una de las sobrevivientes del rancho Izaguirre, llamada Indira Navarro, ha narrado parte de lo que dice, pues que sucedía.
ahí en ese inmueble. Escuchemos. Más de 1.500 personas están ahí. Diario llegaban de 2 a 3 personas que eran, que decían que eran carne para los leones. Cuando decían, vamos a echar estos a los leones son esos ojos que ustedes descubrieron. Y que hay más, ¿verdad? Más. Hubo un tiempo donde no podía seguir metiendo a las personas, que las tenían que moler con un instrumento, una licuadora grandota de aluminio, que era una licuadora que usan en los barcos, de alta mar. Y en los sanitarios los ponían como si fuera un fabuloso, un cloro, y les bajaban el agua y se iban al drenaje. Obviamente no tiene drenaje, son fosas. La mayoría de los calcinados, pues obviamente, igual, reitero, no fueron personas tan inocentes. Eran que se hacían pasar por el cártel, extorsionadores, secuestradores, violadores, personas que vendían una sustancia prohibida o una sustancia prohibida ante unos y prohibida ante otros, o porque no tenías el permiso de venderla, personas que robaban, encargos del gobierno locales de, oye, si hay una persona que me está jodido en tal parte, ¿por qué no me lo quitas encima? Sábados y domingos llegaban hasta 7, 8 personas para ser ejecutadas. Los mismos policías municipales. Sabíamos que al final supimos que eran ellos, porque no entraba otro carro más que ellos y no se paraban, no se detenían. Los aventaban de la camioneta en movimiento en cobijas, abrían una puerta chica que está en el puerto negro y los metían para adentro. Bueno, tenemos también el testimonio de otra persona, Febe, madre buscadora, que también narra cómo al revisar los artículos que empezaron a aparecer, reconoció la mochila de su hija. La anterior es una llamada anónima a Indira Navarro, que era una de las integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco, en el que una de las cosas que no se entendió muy bien el audio, decía que a varias de las personas que mataban las desmembraban para poderlas o incinerar o que las licuaban y echaban ese batidillo al drenaje. Bueno, que no había drenaje. Los echaban incluso a los baños y hacían que corriera el agua. Otra narrativa que hubo era que ponían a gente a pelearse a muerte por comida. El que sobrevivía podía comer. Estos horrores pues no habían sido vistos. Son relatos, son situaciones que hasta este momento no han sido comprobadas, pero han sido narradas por varias personas. Escuchemos lo que dijo la persona que reconoció esta mochila de su hijo. Mi corazón me dio un vuelco cuando encontraron ese predio, ese rancho. Y pues dice que el corazón de madre no se equivoca. A uno de mis hijos, porque son 2, a uno de mis hijos lo habían contactado para un trabajo muy bien pagado. Y cuando él se fue a la entrevista ya nunca más regresó. Había dicho que era un trabajo muy bien pagado y que ese año nos cambiaba la vida. Ayer tuvimos una galería que nos hicieron favor de mostrarnos los de la fiscalía por parte de CAPS. Y efectivamente ahí está la mochila de mi hijo. Nos quitan esperanza de vida, nos quitan esperanza de poder identificarlos, nos quitan esperanza de poder regresarlos a casa. Ya me siento como en el limbo, me siento como flotando, porque pues está la mochila, pero ¿dónde está él? Y más con todos los indicios que han estado saliendo de huesos triturados y todo eso. Nos habían dicho que es muy difícil la identificación por el lado de que ya está muy degradado el ADN en los huesitos y eso. Entonces, pues esperar solamente a ver si hubiera algún indicio que nos indique que ahí está o que ahí estuvo. Vamos a hacer una pausa, un corte rápido, breve. Regresamos en este programa en el que hemos recabado datos, hecho una compilación de testimoniales, de declaraciones. Va usted a ver qué cosas han venido sucediendo alrededor de Teochitlán, Jalisco, en el rancho Izaguirre. Voy a una pausa.
breve, regreso. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado, pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida a los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa, o nunca te lo otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada.
Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, que el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las comodidades. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos. Y bueno, mire, después de varios días de difusión del hallazgo, la verdad es que las autoridades han dejado mucho que desear, todas, todas, federales y estatales. Pero al que le está reventando tremendamente el cohete también es, en primera instancia, al exgobernador de Jalisco, porque pues él era el gobernador, Alfaro, Enrique Alfaro. Y bueno, ahí sucedió en su nariz y ni siquiera lo olió. Después de varios días, por fin, salió el fiscal de Jalisco, que se llama Salvador González de los Santos. Y él pues ya de plano dijo, está cañón el asunto. Y pido la intervención de la Fiscalía General de Justicia, la federal. Esto dijo. Tras el hallazgo en el rancho Izaguirre, en Teochitlán, de un campo de entrenamiento del crimen organizado y 4 crematorios clandestinos, donde se detectaron 6 lotes de restos óseos y objetos personales de las víctimas, el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, después de 5 días de ausencia ante este hallazgo en su territorio, indicó a través de la difusión de un video que ya había visitado el rancho Aguirre, donde acompañó las investigaciones y supervisó los avances. También hizo abiertamente la invitación de la Fiscalía General de la República a colaborar con dichas investigaciones. Hemos dejado clara nuestra postura de compartir toda la información a nuestro alcance ante el gobierno federal, incluso haciéndoles una invitación a formar parte de las investigaciones. En el sitio se han localizado pertenencias, tanto de víctimas como de personas que pudieran haber estado involucradas en actividades ilícitas. La investigación sigue su curso para esclarecer estos hechos con absoluta transparencia y responsabilidad. Hasta el momento, se han localizado 4 espacios con presuntos restos humanos. Estamos llevando a cabo un análisis forense detallado y minucioso para poder determinar la procedencia de los restos y los objetos encontrados. Por su parte, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, indicó que se iniciaría una investigación sobre el presunto campo de exterminio antes de determinar si la fiscalía asumiría el caso. Esto respondió a los señalamientos sobre la presunta permisividad de las autoridades estatales, tanto de la administración anterior como de la actual en Jalisco, ante tan impactante hallazgo. Los graves problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada. Nacen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos. Y de ahí es de donde devienen estas situaciones tan críticas como la que ahora estamos comentando. Por esa razón, antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Informó Julia Vallarta. Bueno, hay ya declaraciones recientes, hechas este mismo miércoles, por parte de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de Justicia del país. Se las vamos a dar a conocer un poquito más adelante porque en estos momentos que lo escuchamos, que fue en una conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, pues quería patear el bote, ¿no? Vamos a revisar, a ver si nos compete a traerlo.
Pero si desde septiembre del año pasado estaba en resguardo, sí por parte de las autoridades del gobierno de Jalisco, pero también con la Guardia Nacional. Y por el tamaño de daño y de perspectiva de delito que hay, pero por supuesto que le compete a la Federación, hombre. Lo otro son ganas de patear el bote, nada más. Y mire usted, las autoridades de Teuchitlán y del estado de Jalisco también llegaron a decir que pues ellos nunca se enteraron. Oye, mira, hay un rancho con calcinados y desmembrados. ¿Cómo? ¿Dónde? No sabía. Mírelos. A pesar de que el caso del rancho Izaguirre rápidamente se convirtió en una noticia nacional por las atrocidades encontradas dentro de este predio, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien actualmente se encuentra en Países Bajos, donde cursa estudios para obtener su certificado como director técnico, no ha emitido alguna declaración al respecto, pese a ser acusado directamente por los colectivos de personas desaparecidas de esta situación. Por su parte, el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, puntualizó que no permitirá que el caso del campo de exterminio de Teuchitlán se convierta en un juego político donde cada uno de los gobiernos intente culpar al otro. En lugar de eso, quiere enfocarse en resolver el caso y determinar quién es el responsable. Aquí no vamos a caer en la tentación de algunos de querer amarrar navajas entre nosotros. Independientemente de que estos hechos en Teuchitlán no sucedieron en el sexenio de la presidenta Sheinbaum ni en mi sexenio, en Jalisco nadie se lava las manos y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades. A pesar de este discurso, la líder de Guerreros Buscadores de Jalisco informó que fue notificada a través de un oficio que no podrán asistir como observadores al rancho Izaguirre en Teuchitlán hasta que la Fiscalía General de la República lo permita. El presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía, señaló que no sabía qué se realizaba en el terreno, además de que indicó que eran pocas las personas que habían desaparecido en la localidad e incluso expresó que en Teuchitlán existen menos fosas clandestinas localizadas que en otros municipios de la región. Mira, siempre hay, yo creo que en todos los municipios. Si nos damos cuenta, en este momento están encontrando más fosas en los demás municipios, no voy a decir nombres porque van a decir, te quieres limpiar las manos. En varios municipios de alrededor de lo que está nosotros en nuestra comunidad, se han encontrado más fosas también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Teuchitlán? ¿Por qué agarran a Teuchitlán cuando es un pueblo tranquilo? A lo mejor por eso lo están tomando también. Por ser un pueblo tranquilo, lo utilizaron para esas cosas. Pero si se han encontrado, ahí en Teuchitlán, para decirte yo, ¿sabes que ya sabíamos que estaba pasando esta situación? No. A lo mejor sí nos habían levantado por lo menos 5 muchachos, señores, entre ellos también. Pero yo te estoy hablando del 2000 hacia atrás, un 2008, 2010, al momento como unos 6 agentes que nos han levantado. Informó Abisei Canseco. Bueno, pues así están las cosas con la autoridad jalisciense y en tanto también tomó de sorpresa, sin lugar a dudas, se notó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este hallazgo macabro. Dijo pues en las primeras declaraciones que le iban a entrar, que iban a ver la posibilidad pues de prestarle toda la ayuda necesaria. Escuchemos qué dijo Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió por primera vez al caso de Teuchitlán y aseguró que su prioridad es conocer qué hay dentro del predio del rancho Izaguirre y una vez que se tenga esa información iniciarán las carpetas de investigación para dar con la detención de los responsables. Tienen que deslindarse las responsabilidades a partir de la información y la investigación. Tienen que deslindarse las responsabilidades, por supuesto, pero lo primero en este caso de este predio que se encontró
pues saber realmente qué hay ahí adentro, que se hagan los peritajes, sea de la Fiscalía Estatal, si ya inició, o de la Fiscalía General, ver las responsabilidades de las autoridades y también de los grupos delictivos. Pero necesitamos información. Este no es un asunto político. Este es un asunto que tiene que ver primero que nada con la investigación y ya después con el deslinde de responsabilidades. Ya se les pusieron nombre al lugar, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el sitio? Es lo que hay que hacer frente a una situación de estas. Ante los señalamientos que surgieron en redes sociales días después de que se diera a conocer el hallazgo del campo de exterminio en Teochitlán, Jalisco, la presidenta del país arremetió contra la oposición y algunos medios de comunicación por las críticas y dudas en torno a los hallazgos, desmintiendo las especulaciones, asegurando que estas se han generado a partir de unas fotografías y algunos testimonios. Donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Pero ya todos, ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. Todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Cuando además ahí quien tenía resguardado el predio pues era la Fiscalía Estatal. Nunca ocultaremos nada, la verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas, señaló la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el tema de la investigación del campo de adiestramiento y exterminio en Jalisco. Estamos comprometidos en brindar certeza y verdad a las familias de las personas desaparecidas, esclarecer los hechos mediante la información que se obtenga de la evidencia científica y se persiga a los responsables. No habrá impunidad. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. También se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México. Instruí a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda a atender a los familiares de las víctimas y personas desaparecidas, en este y en otros casos. Cabe señalar que la mandataria federal puntualizó que este próximo miércoles la Fiscalía General de la República estará informando al pueblo de México sobre los avances obtenidos de la investigación del rancho Izaguirre, informó Abisei Canseco. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y de regreso, ¿qué dice la gente de Oaxaca? ¿Qué opina sobre estos hechos que están sucediendo? Pero será al regresar en un par de minutos. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar,
el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado. Pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida en los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa. O nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las cosas. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, ¿por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos?
Fuimos a las calles de la ciudad, como hacemos regularmente, a preguntarle a la ciudadanía cuál es su opinión, cuál es su punto de vista de todo esto que estamos viviendo. Esto fue lo que nos dijeron. Para las y los oaxaqueños, el Rancho Izaguirre es una muestra más de toda la impunidad, la corrupción y una evidencia clara de cómo las organizaciones criminales han construido un imperio de terror en el país ante la falta de capacidad de las diversas autoridades gubernamentales para atender esta problemática. Pues hay muchísimos. Creo que encontraron otra casa en otro estado, no recuerdo ahorita. Pero todavía, a mí me sorprende que haya tanta violencia en nuestro país, ¿eh? No sé, se dejó mucho, se permitió mucho el desarrollo de la corrupción y del narcotráfico. Pues yo opino que el gobierno es quien tuvo la culpa, porque se supone, ¿cómo no va a saber de que ha habido asesinatos, estamos enterrados? ¿Cómo el gobierno no sabe? El gobierno debe saber todo. O sea que ahí creo que se hizo como omiso en cuanto a esa situación. Porque cuántos padres de familia buscan a sus hijos, van y preguntan al gobierno y ellos no saben nada. Y tampoco los deja que ellos mismos vayan e investiguen qué pasó con esas personas. Estamos viviendo los mexicanos, de veras, que ya salimos pero con miedo, ya casi, porque hay mucha inseguridad, ¿no? Y lo que pasó allá, pues no sé de quién es el rancho, quiénes son los que hicieron estas cosas, pues de antemano, pues ya ve que todos le tiran al narcotráfico, todo eso, ¿no? Y pues sí, está muy impactante, de veras, ¿no? Y hay que preocuparse porque verdaderamente el país está de cabeza con la inseguridad. Ha habido de todo, ya ve que hay, ¿no? La verdad es que ese es un problema viejo, no es de ahorita, es un problema que viene de sexenios atrás. No le echo la culpa a los presidentes ni a los gobernadores, sino simplemente fue un descuido. ¿Sí? Que ahorita se está acrecentando, sí, es verdad, se está acrecentando mucho la delincuencia. Informó Abisaí Canseco. Y mire usted, en un hecho evidente de lo que es la hipocresía, pues no sé cómo llamarle, la maldad política, la desvergüenza, con tal de lavarle la cara a las autoridades en su responsabilidad en estos hechos, que no es que ellos los hayan matado o que ellos hayan estado autorizando estas acciones, no, o quién sabe, pero bueno, no eso, sino su responsabilidad de brindar la seguridad para que esas cosas, primero, no sucedan, y si suceden, se puedan perseguir. En el afán de lavar las manos, mire usted a Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, se lo han acabado en todos lados y merecido se lo tiene. Es asqueroso lo que expresa, pero no me crea a mí, véalo usted mismo. Se cumplen 2 meses de que fueron desaparecidos 43 normalistas. Es un crimen de Estado que el gobierno de Peña está ocultando, que ha generado una crisis política bárbara y un reclamo creciente de la población del país. 2 meses. Y 2 meses de que el país está convulsionándose en una rebelión por la farsa, por la cobardía, por la ineptitud del gobierno de Peña Nieto. Pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo.
O sea, cuando era un gobierno de oposición, del PRI, Peña Nieto, desgraciados ocultan los 43 de Ayotzinapa, es un crimen de Estado. Cuando les toca a ellos, porque esto sucedió en el sexenio de Andrés Manuel. Entonces, quién sabe, podría ser un montaje poniéndose en contra de las víctimas y señalándolas, más bien tratando de desacreditarlas. Dígame si no se parece a esto que le voy a presentar, que ya también se hizo público y ya dio la vuelta por todos lados, de un supuesto video, que ahora todo el mundo anda diciendo que ese lo hizo Epigmenio Ibarra, porque él es cineasta, de un supuesto video del Cártel Jalisco Nueva Generación, que su abuela se los crea que es del Cártel Jalisco. Escúchelo usted. Buenas tardes. Soy miembro activo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La razón del video es esclarecer los hechos basados en la realidad, en tiempo y forma. El 18 de septiembre del 2024, aseguran el Rancho Izaguirre como resultado de una persecución donde se dan 2 privaciones ilegales de la libertad. Resguardan y analizan el predio sin encontrar indicios o pruebas del campo de exterminio. Y dejan la investigación dando todo por terminado. El 8 de marzo del 2025, un grupo de madres buscadoras, respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia, contradicen en un 100% los indicios encontrados de 6 meses anteriores por elementos federales. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado, donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? No encontraron nada. Lo cierto es que el inmueble siempre estuvo asegurado por el gobierno federal, por patrullaje en tierra y aire. Y ellos mismos aseguran que no hubo presencia del crimen organizado en ese lapso de tiempo. Existe un expediente, detenciones y un número indeterminado de autoridades que nos pueden responder las preguntas. Para los medios de comunicación, deberían escoger con más cuidado los testimonios de lo que acusan al Cártel Jalisco Nueva Generación y verificar la veracidad de lo que se dice, porque el cártel no tenía presencia en la zona que se menciona en el 2012. ¿Con qué autoridad intervinieron o con qué fundamento ingresaron a un inmueble asegurado el grupo de madres buscadoras? Su deber era comunicar a una autoridad competente, y lo que hicieron fue sembrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. ¿Qué están escondiendo? ¿Quién la respalda? ¿Por qué intentan perjudicar al Cártel Jalisco Nueva Generación? Con mentiras e historias inventadas y sin fundamentos. Ciertamente, pertenecemos al crimen organizado, pero nos regimos bajo códigos. Soy padre, hijo, hermano y esposo, y comprendo el dolor y la angustia por la que están pasando, pero no es la manera de hacerlo y distorsionar la realidad. ¿Qué buscan? Jalisco está tranquilo. Vean las estadísticas. No hay secuestros y hay 0 homicidios en comunidades rurales. Y se puede presumir que el pueblo está en paz y está tranquilo. ¿Qué quieren? ¿Otro Sinaloa? ¿Donde se rompió la paz social? ¿Secuestros? ¿Homicidios? ¿Y tener que emigrar a otro estado o a otro país para poder estar tranquilo? Quiero pedir disculpas a nombre de mi persona y de mis compañeros por presentarme con armas de uso exclusivo del ejército. En ningún momento se hizo con la intención de amenazar o intimidar a nadie. Es para demostrar y desmentir los falsos testimonios de los cuales se nos acusa. Entonces, en su momento, yo y mis compañeros, ¿fuimos secuestrados? ¿Qué persona en su sano juicio le daría a un secuestrado un arma para que lo cuide?
Esto no tiene lógica y no tiene sentido alguno. Estamos y seguimos aquí porque yo, al igual que mis compañeros, compartimos los mismos ideales, al igual que nuestro líder. Reconozcamos como sociedad que hemos perdido todo valor y todo principio. Somos crimen organizado, pero ustedes buscan causar asombro y pánico de algo que sucede a diario, corrompiendo los testimonios y alterándolos a una sola dirección. Creen que es lo correcto. Nadie está obligado a lo imposible. Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo. Gracias. Buena tarde. Por momentos uno piensa que es un funcionario, ¿no? A lo mejor no es así, lo es. Porque dice, somos del pueblo y servimos al pueblo. Vendiendo fentanilo, generando adicción en los jóvenes, en la sociedad. Han secuestrado muchísima gente. Esta persona no es del Cártel Jalisco. Esto es una farsa. A todas luces. No hay nadie que se los crea. Es un intento de, igual que Noroña, lavarle la cara a la autoridad que tiene la obligación de resolver este conflicto. Honestamente, ya las cosas que se están haciendo rebasan la lógica. Pero estas son formas extremadamente torpes de querer inclinar la balanza hacia el otro lado. Desde luego, no lo logran. Ante todos estos puntos, la presidenta Claudia Sheinbaum también ha hecho otras declaraciones más. Vamos a escuchar. Ayer estuvo ahí la comisión de búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Ya entró la Fiscalía General de la República en coordinación con la Fiscalía Estatal. Y le pedí al fiscal que la próxima semana venga aquí a la mañanera a informar qué es lo que encontraron ahí. Porque eso sí, la oposición ya se les olvidó García Luna, ya se les olvidó la guerra contra el narco, ya se les olvidó Felipe Calderón. El único detenido de un gobierno, funcionario público, es García Luna. Pero eso sí, ya todo. Espérense a la información. Bueno, vámonos rápidamente a otro corte y regresamos con lo que este miércoles expresó Alejandro Gertz Manero, que la mera verdad, hubo una gran expectativa. Bueno, a ver a usted qué le parece lo que informó. Vamos al corte, volvemos. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado. Pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias.
Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada a los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida a los supermercados. En fin, hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa. O nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países más. Ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las comodidades. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos. Bueno, y bajo una gran expectativa se esperó la declaración, los avances que iba a difundir en este miércoles Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Y básicamente fundó sus declaraciones en denostar el trabajo del gobierno estatal de Jalisco en las investigaciones
en el resguardo. Por supuesto, no tocó a la Guardia Nacional, que desde septiembre, y lo volvemos a decir, del año pasado, estuvo resguardando también el rancho. Le negó la entrada Gertz a las familiares de las víctimas, a los que descubrieron el lugar. Está vedado para ellos la entrada y han dicho y se han quejado de que quién sabe cuántas cosas van a cambiar ahora que se quedan sin testigos. Escuchemos lo que dijo Gertz Manero este miércoles en su conferencia. Identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas, y debieron haber estado sometidas en su caso, a temperaturas entre 800 y 1200 grados, lo cual es necesariamente una muestra de pruebas que tienen que estar periciadas en ese momento. No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon, y en un caso elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, encabezados por su jefe, operaron de esa manera y uno de ellos se encuentra ya detenido. Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso como era obligatorio. Tampoco se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características tácticas de dicho cartel delictivo. Al respecto, identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades. Prácticamente, después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local. Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión y propiedad del actual inmueble. No se tomó la declaración inmediata del presidente municipal, del secretario general y de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán respecto a sus obligaciones de prevención del delito. No se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas. En vista de todo lo anterior, se le ha requerido a las autoridades del Estado que con carácter de urgente hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso, a fin de que esta institución establezca lo procedente. Y bueno, mire, finalmente, como fue una conferencia de prensa a insistencia e instancia de reporteros que le preguntaban bueno, si había sido un lugar, un horno crematorio, ahí había un horno. Pues al final de cuentas, como siempre, vean, como siempre. ¿Una por una? Ajá, sí. Mire, para determinar ese punto, nosotros necesitamos, como lo acabo de decir, todo un protocolo de pruebas químicas, físicas, que se hacen bajo los laboratorios más serios,
hacer una afirmación si no tenemos eso sería absolutamente irresponsable. Entonces, ya, mi segunda pregunta sería, una vez tomado el caso por la FGR, ¿ustedes harían esas pruebas? Por supuesto, es lo primero que vamos a hacer. Nosotros tenemos 2 pruebas prioritarias inmediatas. Primero, el análisis de los procesos crematorios y el análisis de los orígenes y de las estructuras que llevaron todas esas prendas a ese lugar. Esos son, para nosotros, lo más importante y lo más rápido. Y ya nada más ahorita lo que comentaba, si ingresa prensa mañana, ¿sería bajo los protocolos de la Fiscalía Estatal, no de la FGR? De la Fiscalía Estatal a la que le vamos a pedir esto. Pues mire usted, así llegamos al final de esta emisión con este tema de Teuchitlán, que de ninguna manera podemos pensar que ya terminó. Todavía vendrán más cosas por delante. Se habla también de que en Matamoros hay ha sido localizado otro centro como estos, en donde pues el gobernador ahí es morenista. En el caso de Jalisco, el gobernador es de Movimiento Ciudadano. Entonces, entre ellos mismos, entre los mismos políticos, se están aventando la pelota para que el tema se politice y se vuelva un asunto de me estás atacando, yo te la regreso, y odias al presidente López Obrador y por eso lo atacas y ya déjenlo en paz. Y mientras no se resuelve lo central, que es la acción delictiva de reclutar gente, de reclutar jóvenes, y algunos de ellos y de otros ámbitos, asesinarlos, descuartizarlos e incinerarlos. Soy Jaime Velázquez, nos escuchamos la próxima.